sea, la ética sale de la razón. Todo lo que, o sea, todo sale de la razón humana, ¿no? Entonces, inclusive, o sea, toda invención humana sale de la razón, ¿no? Entonces, y la ética, pues, sale de la razón humana, ¿no? Entonces, más o menos, esta es la torre o pirámide, como quieras llamarlo. Entonces, tenemos acá en el primer nivel la razón humana, ¿no? Y dime tú, Jan, ¿tú crees que los algoritmos son, son racionales o irracionales? No, pues, los algoritmos, buena pregunta. Porque yo, mira, cuando me preguntaste acerca del topic, la unidad, ¿no? Y ver si la ética en el rol de los algoritmos, lo primero que me vino a la cabeza fue, mira, nosotros creemos que somos racionales. O bueno, hay una escuela, ¿no? Que piensa, somos racionales y hacemos decisiones basadas en la utilidad. Pero desde los 2050, ¿no? Tenemos gente como Herbert Simon, y ahora últimamente, ¿no? Psicólogos, bastantes psicólogos, Cass Sunstein, que dicen lo contrario. Dicen, mira, uno desea ser racional, pero la realidad es que estamos influenciados, ¿no? Lo que nos rodea a veces nos mueve en direcciones y no necesariamente somos tan racionales como creemos. Y eso me hizo pensar, mira, si tenemos aquí una tecnología y la idea de inteligencia artificial, ¿no? Que tenemos algoritmos que cada vez son un poquito más humanos. Entonces, los algoritmos también van a, no, nosotros los creamos, ¿no? Pensando que son racionales. Pero yo creo, viéndolos en un poquito más de detalle, que obviamente que vamos a hablar más al respecto, yo diría que no. Yo diría que hay un argumento aquí para decir que los algoritmos no son racionales. No, ese es mi punto de vista. Es que los algoritmos, bueno, serían ambiguos, pero ¿por qué te digo que serían ambiguos? Porque acá tenemos la razón humana, no sé, acá cuando digo razón humana no me refiero a racionalidad o irracional, sino me refiero al pensamiento humano, ¿no? La razón, ¿no? El ¿Ve? sentido común, que es lo que nos dice el ser humano, la razón, ¿no? Luego Ya. está la ética, ¿no? La ética y luego la ciencia, obviamente, y de la ciencia sale la tecnología y de la tecnología sale la inteligencia artificial, ¿no? O sea, entonces, entonces obviamente, podemos ver que la razón humana, o sea, la inteligencia artificial es producto de la razón humana, ¿no? Y que, y que la inteligencia artificial ha pasado por la ética, ha pasado por la ciencia y ha pasado por la tecnología para que sea realidad, ¿no? Entonces, ¿cuál es el rol de la ética? Entonces, yo lo he puesto así de esta forma, ¿no? Un poco como un filtro, ¿no? El café, ¿no? Ya. Como un filtro, porque la ética es el filtro en realidad, ¿no? Es el papel que juega la ética dentro de todo este juego, ¿no? De todo este landscape, ¿no? De la inteligencia artificial. Es el filtro, porque tenemos la razón humana y luego tenemos la ética. La ética es el filtro, que, por así decirlo, que nos dice, es correcto hacer a pesar que se puede. Por ejemplo, un ejemplo, la persona, mi amigo filósofo eh, me dijo de que, por ejemplo, o sea, digamos, ya se está, ya se tiene algunas, ya la ciencia, digamos, ya está a punto, ¿no? De poder, la ciencia y la tecnología ya está a punto de poder clonar a personas, ¿no? Ok. Entonces, entonces él ponía ese ejemplo. O sea, la ciencia y la tecnología ya está a punto está a punto, ¿no? De clonar a personas. Pero no significa de que el hecho de tener ya las herramientas, o sea, la ciencia y la tecnología, no significa que se pueda hacer, ¿entiendes? O que se deba hacer, ¿no? Por un tema ético, ¿no? Entonces, al igual de que al igual de la crisis existencial que tuvieron los
estos físicos nucleares, ¿no? Tipo Albert Einstein y Oppenheimer en Estados Unidos, cuando crearon la bomba nuclear, ¿no? Eh, ellos estaban muy metidos en la ciencia y en la tecnología, ¿no? Pero cuando estalló la bomba nuclear, ellos entraron en un dilema ético, ¿no? Porque dijeron, eh, digamos, nosotros hemos estudiado la física cuántica, ¿no? O sea, todo este tema, pero no es ético hacer bombas nucleares, ¿me entiendes? No, claro, es irresponsable hasta Es cierto irresponsable, punto. exacto. Entonces, Pero yo creo que hay una naturaleza humana, ¿no? Que obviamente que tenemos el utilitarianismo y las ideas de Jeremy Bentham, pero yo creo que en el fondo uno sabe, ¿no? Si estás haciendo lo correcto o no. Y bueno, eso en parte es ética. Y uno bueno, cuando estás manejando, no te vas chocando con la gente, ¿no? Tratas de respetar, tratas de ir por tu protección o por la protección del resto. ¿Cómo se llama este programa de televisión del que estábamos hablando? no, un documental Social, de Netflix, The Social Dilemma, ¿no? sí, el dilema social. Y ahí vemos, oye, mira, cómo la razón humana crea estos algoritmos, ¿no? Que son capaces de usar ¿cómo le dices esto? Anchoring, ¿no? Es como algo que atrae al consumidor y lo mantiene al consumidor ahí y lo explota, ¿no? Y la razón de que puedan hacer esto y que no, les atrae dinero no significa que lo deban hacer al punto en que está dañando a la nueva generación de gente que crece acá, ¿no? Pegado al teléfono, sin otras, mira, mucha gente que decide dejar el teléfono, no puede, ¿no? Porque se vuelven adictos. Y creo que ese es un tema muy, muy interesante cuando la ética es como entra en pelea, ¿no? Entre lo que es bueno para la persona y lo que desea lo que la otra, lo que el vendedor desea, ¿no? Porque el vendedor desea vender, ¿no? Como quien tiene un podcast, ¿no? Quiere que bastante gente vea su podcast. Pero en el otro lado tenemos gente que dice, bueno, ¿hasta qué punto lo que nos estamos viendo es bueno para nosotros o no? Yo creo que ahí entra este filtro, ¿no? Que tú me dices, de ética. Lo interesante de ese documental de Netflix, The Social Dilemma, es Mm. que los personajes, digamos, que hablan, ¿no? Son ex trabajadores de estas empresas tecnológicas, ¿no? Es muy Entonces, interesante, sí, no son trabajadores que están ahí ahora, ¿no? sí, son ex Porque me imagino trabajadores. que la gente que está trabajando ahí está feliz ganando dinero, entonces prefieren no quejarse, ¿no? Pero los que no están trabajando ahí, bueno, obviamente No, son pero gente que... o sea, yo me imagino que mucha gente que tiene principios, sobre todo en países desarrollados, ¿no? Y tienes principios, renuncias, ¿no? No estoy de acuerdo con esto y renuncias. Sí, hay, pero depende del incentivo, ¿no? Tenemos como, por ejemplo, gente que invierte en compañías y su incentivo es diferente al incentivo de la gente que esté administrando la compañía, ¿no? Todos los que invierten dinero en la bolsa de valores ahí quieren, quieren ganar más y no les importa necesariamente qué esté haciendo la compañía o cómo lo esté haciendo. En cambio, la gente que está manejando la compañía puede decir, bueno, no, ahora y esto le pasó ¿cómo se llama? El querido Ford, Henry Ford, decidió no dar las ganancias en dividendos y lo llevaron eh, al, lo demandaron. Dijeron, no es posible que tú no nos quieras dar los dividendos, que tú quieras guardar esto. Y ahí vemos, ¿no? Que el incentivo es diferente. Henry Ford, él quería agrandar la compañía, quería dar más empleo. Que la gente que estaba invirtiendo en la compañía decía, no, tú tienes que darnos las ganancias. Es parte de la razón por la que estamos invirtiendo. Entonces, yo creo que la ética es a veces, obviamente que es algo que
así, permeates, está en todos lados, ¿no? Como el aire. Pero al mismo tiempo, a veces, dependiendo de cómo lo veas, hay gente que va a sufrir más en comparación de otra, ¿no? Si vemos, por ejemplo, el utilitarianismo, desean que el beneficio de la mayoría es sobre el beneficio de la minoría. Eso es lo que ellos creen, right? Esa es la ética. Pero si podemos poner ejemplos en los que eso no necesariamente funciona, si vemos que la explotación de una minoría, ¿no? de una raza, digamos, los nativos de una particular tribu, solamente porque sean una minoría, no significa que sean explotados para el beneficio de la mayoría. Entonces, yo creo que obviamente que también es diferente, ¿no? Si vamos a hablar legalmente, la ley bueno, es la aplicación de las leyes y no tampoco es la ética. Que algo sea ético o no ético, no tiene que ver con que pasen la orden de justicia o no. Pero no, es un tema interesante, ¿ah? Sí, pero también esto de la ética, también, digamos, también choca mucho con el choque de civilizaciones. Ojo, que